Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen y si están aquí es porque quieren saber quiénes eran las Onabu Geisha. Las Onabu Geisha eran mujeres guerreras samurái que se dieron mucho en la época feudal de Japón. Estas mujeres luchaban junto a los hombres samurái principalmente en tiempos de necesidad. Y estas mujeres fueron la excepción y no la regla. Las Onabu Geisha o mujeres samurái eran muy inusuales, aunque sí hubieron Onabu Geisha muy famosas como Tomoe Gozen o Nakano Takeko. Existe también una figura legendaria, la emperatriz Jingu, que se cree que ella fue una Onabu Geisha. Ella utilizó sus habilidades para cambiar el orden social y político en lo que era Japón en ese momento, que se le llamaba Yamato. Según cuenta la leyenda, después de que murió su esposo, el emperador Chuai, que sucedió durante una batalla, ella se dirigió a una expedición en lo que actualmente sería Corea, allá por el año 200 después de Cristo, de la cual regresó victoriosa. Si bien la figura de la emperatriz Jingu siempre ha causado controversia, ya que los historiadores dicen que sus relatos o lo que se cuenta de ella son un poco engañosos o ficticios, la figura de la emperatriz Jingu y de la Onabu Geisha, a pesar de haber sido un grupo reducido, representa un símbolo importante en la historia de Japón. Las mujeres bushi o samurái eran entrenadas en el arte de la nagi-nata, una especie de lanza como una espada. Usaban esta arma por su versatilidad contra todo tipo de enemigos y de armas. El entrenamiento con este arma aseguraba la protección en las comunidades o los pueblos donde no había ya hombres que pudieran defenderlas. Históricamente, muchas mujeres usaban una versión del tanto llamada kaiken, que es un tipo de daga, para su autodefensa, aunque las Onabu Geisha sí eran entrenadas en el arte del tanto jutsu para combatir en la batalla. En general, era responsabilidad de las mujeres proteger sus hogares en lugar de ir al campo de batalla, por lo que era importante que fueran hábiles en armas que ofrecieran la mejor gama de técnicas para defenderse de cualquiera que atacara a caballo. Existen relatos durante el periodo Sengoku de las esposas de los guerreros samurái que lideraban grupos de mujeres armadas con estas nagi-nata y vistiendo armaduras ornamentadas. Probablemente fue en este momento donde surgió la imagen típica de la mujer guerrera con estas nagi-nata, arma que preferían por compensar la ventaja de fuerza y tamaño corporal de los oponentes en el campo de batalla. Toin Kinkata, un miembro de la corte del periodo último de Kamakura, menciona en su diario a una caballería predominantemente femenina sin dar más detalle, aunque sí señalando que estaban en el oeste de Japón. Esto puede implicar que las mujeres de las regiones occidentales, sobre todo de las zonas que no estaban tan cerca de las ciudades grandes, eran más propensas a luchar en batallas. De hecho, se conocen también informes en este periodo de mujeres que formaban parte de los ejércitos en los campos de batalla que luchaban a caballo. Cuando por la noche algún sospechoso entraba a la aldea, estas mujeres tenían ya lista su nagi-nata a un lado de la puerta, la cual agarraban y salían en busca de su grupo para encontrar la fuente de peligro o al sospechoso. A mediados del siglo XVII, cuando Japón finalmente llegó a una paz forzada bajo el gobierno autoritario del shogunato Tokugawa, la necesidad de usar armas disminuyó. Aún así, se crearon muchas escuelas que se enfocaron en el uso de esta arma, nagi-nata, por lo que se comenzó a asociar cada vez más a esta arma con estas mujeres. Y bueno, ¿conocías a estas mujeres samurái? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a ver estos videos que aparecen aquí en pantalla y a darle like a este video.